Buenos días, buenas tardes, hermanos míos, en Cristo Jesús. Soy su hermano Uriel de la Cruz. Estamos nuevamente luchando, eh, gracias al Señor, para continuar leyendo la palabra de Dios. Acuérdese que estamos en San Mateo. Hoy nos toca el capítulo 26 de la Reina Valera 1960. Gracias al Señor, Él nos da la fortaleza y nos ayuda para poder, en medio de las dificultades, poder seguir transmitiendo palabra de Dios. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Todo es por gracia. Entonces, vamos a leer. Primeramente, vamos a orar al Señor, porque eso es bueno, eso es recomendable, siempre estar en oración, para que Dios nos ayude y nos ministre y nos dé entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Entonces cierre sus ojos e incline su rostro para que oremos al Señor. Amado Dios que estás en los cielos, en el nombre poderoso de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, vamos a dar inicio a la lectura, Padre mío, de San Mateo, capítulo 26. Mi Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu, para que usted nos vaya enseñando, mi Señor, para que usted nos vaya ministrando y nos vaya dando entendimiento, Señor, tanto a mí como para el que ve, Dios del cielo, este video. Mi Señor, te damos las muchas gracias porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, de tu ayuda, pedimos de tu fuerza, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer entonces, acuérdense, capítulo 26, Reina Valera 1960. Amén. En el nombre de Jesucristo vamos a leer. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Amén. Porque sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Vamos a cerrar la ventana para que no se escuche el ruido de afuera. Amén. Se me había olvidado cerrar. Esto es en vivo. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pero el día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Jesús dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía,
dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. El Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí habla de Judas. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más con vosotros en el reino de mi Padre. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, les dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí voy a hacer como un pause, porque aquí el Señor Jesucristo da la receta especial para que el hombre no caiga en tentación y no peque, ¿cierto? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué significa velar? Velar, estar despierto cuando la mayoría duerme. Cuando lo que se acostumbra es que la mayoría duerma, un hombre vela, está despierto, ¿cierto? Esto es velar. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase su voluntad. Y vino otra vez, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12,
y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle, o sea, arrestarle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, prendieron se refiere a que lo tomaron, ¿ya? Para que entiendan bien la definición de la palabra. Prendieron, no de prender de fuego, prendieron es de que lo tomaron, ¿cierto? Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y el legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cierto? Porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Si el Señor Jesús no hubiese obedecido, de por cierto todos estaríamos condenados. Amén. Pero el Señor fue obediente. Gracias al Señor Jesucristo nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, puros, limpios, sin manchas, sin pecado. Qué maravilloso es esto, ¿cierto? ¿Se imagina usted? Imagínese esto. La ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí Dios colocó la ley, ¿cierto? En este nuevo pacto. Y esto, la gracia, este regalo merecido, logró lo que no logró la ley, la perfección, ¿cierto? Gracias a la muerte de Jesucristo, a su sangre derramada, nosotros podemos ir a Dios, estar en la presencia de Dios. Antiguamente, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Una persona de todo el pueblo, de millones, uno solo podía entrar una vez al año, ¿cierto? Al lugar santísimo. Y este primero derramaba sangre de cordero para el pago de sus pecados y después para el pago de los pecados del pueblo, ¿cierto? Pero ahora podemos nosotros, este velo se rajó porque el lugar santísimo era separado por un velo, ¿cierto? Y ahora, gracias a Jesucristo, este velo se rasgó y podemos entrar a la presencia de Dios, puros, limpios y sin mancha, sin ningún pecado, gracias a Jesucristo. Esto es lo que logra la gracia. Esto es lo que logró Jesucristo con entregarse a sí mismo para que nosotros tuviéramos acceso al Dios Altísimo. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Imagínese usted la presencia de Dios, ¿cierto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que fue obediente. ¿Ah? Y eso es lo que nos demanda de nosotros, que seamos obedientes. Amén. Entonces, quedamos. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Lo digo así como porque está con signo de pregunta, por eso ocupo el tono como que él está preguntando, porque aquí en la escritura está con signo de interrogación, ¿cierto? Y trato que sea lo más fidedigno a como está escrito. La gloria sea para el Señor. Dice: ¿como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás,
a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Que testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Porque dice te conjuro. Te conjuro quiere decir que le solicita bajo juramento que responda a la pregunta. Eso significa te conjuro, que le solicita que bajo juramento él responda a cierta pregunta o diga la verdad. A eso se refiere con te conjuro, ¿cierto? Para que se entienda bien la palabra te conjuro. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Gloria a Dios. Entonces el sumo sacerdote rajó sus vestiduras diciendo: ¡Has blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. ¿Por qué se rajó las vestiduras? Estos rajados que se agarran aquí y se rajaban las vestiduras porque antiguamente era como una señal de desagrado por la falta que se cometía. Esto lo hizo Moisés una vez. Por el pecado que se cometía, por el nivel de pecado que se rajaba las vestiduras, o sea, como una muestra de desagrado total de lo que estaba ocurriendo. Entonces por eso se desgarraba las vestiduras, y en muchas películas salen que se toma sus vestiduras y las rasgas por la mitad para mostrar su desacuerdo con lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Pero esto ya... Entonces dice: ¿qué os parece? Y respondiendo a ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, imagínense, le pegaban sin que él viera y le decían: ¿quién fue el que te pegó? Profetiza, ¿cierto? Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra, y dijo a los que estaban allí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Amén. Otra mujer ahí lo estaba acusando. Pero él negó otra vez con juramento. Amén. O sea, estaba jurando que él no lo conocía. Con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. Fíjense lo que dice aquí: porque aún tu manera de hablar te descubre. Gloria a Dios. ¿Por qué esto es su manera de hablar? Porque los hijos de Dios son nacidos de Dios y tienen lo de Dios. Por eso la mayoría de los cristianos, los hijos de Jesucristo, hablan de la misma forma, con el mismo énfasis, porque es el mismo espíritu, ¿cierto? Somos hijos del mismo Padre. Gloria a Dios, y tenemos lo del Padre. Gloria al Señor, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Me dice: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Aquí se termina el capítulo 26. Gloria a Dios.
De por cierto, tal negación es terrible. Yo creo que después el sentimiento de traición que tuvo Pedro en ese momento, porque aquí describe más adelante, jura que no lo conoció e inclusive da hasta maldiciones. Pero Dios tiene misericordia y Dios lo perdonó, ¿cierto? Hay una historia muy linda porque ahí Pedro estaba pescando y ya Jesús había muerto y había resucitado. Y él estaba en la playa, ellos estaban pescando y en la playa se acerca un hombre y le dice, ¿tienes algo para comer? Y Pedro le dice al que estaba con él, que no me acuerdo el nombre, le dice, dile que no hemos pescado nada. Y ese hombre le dice, echa la red al otro lado, a tu derecha. Y echa la red, ¿cierto? Y inmediatamente Pedro se acuerda del milagro que Jesucristo había hecho con él al principio. Amén. Y ahí lo reconoció al tiro. Gloria a Dios. Dios tiene mucha misericordia. Dice que aunque tú negaras al Padre, negaras al Hijo, hablaras mal contra Él, este pecado se te será perdonado. El único pecado que no se perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Adjudicar un milagro de Él a un demonio o a Satanás. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Adjudicar un milagro, una obra hecha por el Espíritu Santo, adjudicársela a algún demonio. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso hay muchos pastores que cuando... No voy a hablar de eso mejor. Eso es, pero de la cola. ¿Ya? Pero esto es, siempre hay misericordia del Señor para nosotros. Gloria a Dios. Y aquí termina el capítulo 26, hermanos míos. Que Dios me lo revuelque en bendiciones. Que la gracia sea con nosotros. Y Dios es fiel. Y no lo digo porque lo he leído. Lo digo porque lo he vivido. Todo lo que hablo, todo testimonio que doy, todo es porque lo he vivido. Y Dios es maravilloso, es real. Es maravilloso lo que hizo Jesucristo por nosotros. Yo les los bendigo, hermanos míos. Y que la gracia esté con nosotros. Amén. Me saluda a mi hermano Carlos Salinas. Gloria a Dios, y a Pasito Wallace, ¿cierto? Que era los dos son ex compañeros de su bus. Que Dios bendiga grandemente a ellos y a sus familias, a sus hijos, ¿cierto? Bueno, pues y nos despedimos, pues. Y nos estaremos viendo una próxima vez para la lectura de la palabra de Dios. Vamos al capítulo 27, ni yo me la creo. La gloria es del Señor. Chao, hermanos, bendiciones.